Siguiente. ¿A qué edad se aplica el segundo refuerzo de la vacuna antipolio vía oral? A ver, aquí tengan cuidado. La vacuna antipolio, ¿cuántas dosis tiene? 3. ¿Ya? Son 3 dosis y 2 refuerzos. Nos está hablando por el segundo refuerzo. Son 3 dosis y 2 refuerzos. Ténganlo bien claro. Las 3 primeras dosis son a los 2, 4 y 6 meses. Pero las 2 primeras, la del segundo y del cuarto mes, son inyectables. Y la del sexto mes es vía oral. Este de vía oral, esa tercera dosis de vía oral, no se le considera refuerzo, es parte de la dosis, ¿ya? Entonces es primera dosis inyectable a los 2 meses, segunda dosis inyectable a los 4 meses, tercera dosis vía oral a los 6 meses. Hasta ahí completa su esquema. Luego puede recibir refuerzos. El primer refuerzo es a los 18 meses y es también vía oral. 18 meses. Y el segundo refuerzo, que es la pregunta que nos hacen, es a los 4 años y también es vía oral. No vayan a confundir con esa tercera dosis que es a los 6 meses. No lo vayan a tomar como primer refuerzo porque es vía oral. Son 3 dosis, 2 inyectables y 1 oral. Y luego 2 refuerzos. ¿Ya? La respuesta es la D, 4 años. Con respecto a la parotiditis en el niño, marque la alternativa incorrecta, la falsa. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 14 a 18 días. Sí, 2 a 3 semanas más o menos, ¿no? ¿Es causado por un virus de la familia de los paramyxovirus? Sí, es correcto. ¿Hay elevación de amilasa y lipasa sérica? Sí, hay elevación de amilasa, pero la lipasa se eleva solo cuando la infección por paramyxovirus ha complicado con pancreatitis. ¿Ya? Son casos muy, muy aislados de gravedad de evolución, no precisamente de la parotiditis, sino de la misma infección del paramyxovirus. Es un poco incorrecta. Vamos a ver si hay una mejor clave. Suele presentarse bilateralmente, pero primero un lado y luego el otro. Sí, esa es característica clínica de la parotiditis. El diagnóstico es clínico y no necesita exámenes, también. ¿Ya? Aquí las 4 son correctas. La única más o menos incorrecta por el tema de la lipasa es la C. ¿Ya? Pero deben saber que sí puede haber pancreatitis como parte de la evolución en la gravedad de una parotiditis. ¿Ya? Clave C. C con minúscula, sí. Con respecto a sus conocimientos de las enfermedades exantemáticas, ¿qué relación es incorrecta? A, sarampión paramyxovirus. Sí, es correcto. Sarampión alemán atogavirus, también. Eritema infeccioso parvovirus B19, es correcto. La escarlatina, estreptococo beta hemolítico del grupo B, eso es la falso, ¿no? ¿Cuál es el agente de la etiología de la escarlatina? El estreptococo piógenes. ¿De qué grupo? A, ¿no? Bien, siguiente. ¿Cuál de las siguientes no pertenece a la escarlatina? La primera enfermedad exantemática, ¿no? Escarlatina es la primera enfermedad, la segunda es el sarampión, la tercera la rubiola, la quinta es la otra importante, ¿no? el eritema infeccioso. Pero bueno, ¿cuál de las siguientes no pertenece a la escarlatina? Las líneas de Pastia, ¿qué es? Esas líneas de pápulas que aparecen en el codo, ¿no? Que es característico de la escarlatina, luego de haber superado los pliegues. Las facies de Filatov o triángulo de Filatov. ¿Qué es el triángulo de Filatov? Bueno, sí pertenece a la evolución de la escarlatina. La escarlatina empieza principalmente en el cuello, luego avanza y en algunos pliegues, luego avanza hacia el tórax y a la cara. Pero en la cara, ¿qué cosa respeta? La región perioral en forma de un triángulo. Por eso le llaman triángulo de Filatov, o facies de Filatov, o signo de Filatov también. Es correcto. Signo de la lija gruesa, también las abundantes micropápulas que aparecen en la escarlatina asemeja a una lija. Correcto. Descamación furfurácea. ¿Qué significa furfurácea? Una descamación laminar, ¿no? Delgadita. ¿La descamación en la escarlatina es furfurácea? No, son placas gruesas que se descaman.
Esto es la falsa. ¿Ya? Exantema micropapular que inicia en zonas de flexura, sí, es correcto. Entonces la clave es la D. Bien. Acude de emergencia a un paciente varón de 18 meses con respiración rápida asociada a tos productiva, tóxico, se dice taquipnia con retracciones y fiebre, crepitantes y subcrepitantes bilaterales. ¿Qué sospechan? Una neumonía severa. Pues. Marque la alternativa incorrecta. ¿El diagnóstico es clínico? Sí, correcto. ¿Amerita recibir amoxicilina a 90 miligramos kilo día? ¿Es como tratamiento de primera línea? Sí, ¿no? ¿Lo más probable es que la causa sea viral? No, aquí lo más probable es que la causa sea bacteriana. ¿Ya? Eso es lo falso. ¿Se solicitaría radiografía de tórax si es que después del manejo adecuado no responde? Correcto. Según la OMS, catalogado como una neumonía severa, también es correcto. Clave C. Siguiente. Con respecto a los conocimientos de otitis media aguda en pediatría, ¿cuál de las siguientes es incorrecto? Otitis media aguda. La otitis media aguda tiene 3 criterios. Bueno, con eso les doy ya casi la clave. Según la OMS, para que una otitis media aguda sea confirmada, tiene que tener los 3 criterios. El primero es que la otalgia sea de presentación aguda. ¿Ya? Segundo, que haya un exudado a la otoscopía. Y tercero, que el tímpano tenga signos inflamatorios. Si tiene los 3 síntomas, examinando de la medida adecuada, que es con neumatoscopía, ¿ya? Se considera una otitis media aguda confirmada. Si solo tiene 2 o hay dudas, es una otitis media aguda probable. Entonces las claves dicen: la prueba de elección es la otoscopía neumática, sí, correcto. La edad de mayor riesgo es menores de 2 años, también, no solo de mayor riesgo, sino donde se presenta con más gravedad, es correcto. Suele tener un cuadro catarral previo, sí, es correcto. La dosis de amoxicilina es de 80 a 90 miligramos kilo día, sí, es correcto. Pero si es que estamos ante una otitis media aguda recurrente, se prefiere amoxicilina con ácido clavulámico, ¿ya? Y si es alérgico a las penicilinas, claritromicina o acitromicina. Se necesita 2 criterios de otitis media aguda para diagnóstico confirmado. Falso, necesita los 3 criterios. Presentación aguda, exudado y signos inflamatorios. La falsa es la clave E. Club viral, laringotraqueitis, causa más frecuente para influenza tipo 1, ¿no? Es ya para que lo memoricen. Siguiente. ¿En qué etiología sospecharía usted en un paciente pediátrico que presenta deposiciones con sangre y en su casa tiene chanchitos, criadero de cerdos? Trichuris trichura está asociado a un nemátodo, está asociado a ¿qué? Perritos, básicamente, ¿no? Y no da no presenta precisamente deposiciones con sangre. Yardia lamblia está asociado más a mala absorción, ¿no? A diarreas esteatorreicas. Yardia lamblia es mala absorción. Balantidium colin protozoo, ese sí, da deposiciones con sangre y está altamente relacionado a los chanchitos, ¿ya? Crianza de cerdos. Clave C. Y el Campylobacter jejuni, que está relacionado a crianza de aves, ¿ya? Patito, palomita, gallinita. Clave C, Balantidium coli. 6.6. Respecto al rotavirus y su infección, señale lo falso. ¿Es el agente más común responsable de la diarrea infantil en todo el mundo? Sí, correcto. ¿Se reaplica en los enterocitos de la cripta? Falso, ¿no? ¿Dónde se replica? En los enterocitos de las vellosidades. No en las criptas, sino en las vellosidades. Y de ahí su cuadro clínico. Clave B es falsa. El resto, la vía de transmisión predominante fecal-oral, correcto. Virus es un icosaedro de doble envoltura en forma de rueda, correcto. Y la mayoría de veces se autolimita. Sí, el rotavirus casi siempre se autolimita. Tiene un olor fétido, ¿no? Las diarreas. No se olviden, se replican en los enterocitos de las vellosidades. ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos que pasan adecuadamente los periodos de transición? Que tiene 3 fases, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que pasan? La primera fase, la de reposo, y la tercera fase, el 90%, ¿ya? El 90% pasa su periodo de transición más o menos entre la sexta y la 12ª hora, entre la hora 6 y 12. Clave D. Si llega a emergencia un recién nacido de 15 días de vida que no ha recibido lactancia materna adecuada, con cuadro clínico de ojos hundidos, boca seca, fontanela deprimida, ictericia y fiebre, con reactantes de fase aguda negativos, diagnóstico, está deshidratado, ¿no?
Y hay que ver si es hipertónica o hipotónica. Sería una deshidratación, este cuadro clínico, ojos hundidos, boca seca, ictericia, es una deshidratación hipertónica, o sea, hipernatrémica. La clave B. ¿Cuál es la causa más frecuente de conjuntivitis del primer día de vida? Primer día. Y las causas más comunes que solemos recordar, que es la clamidia y el gonococo, empiezan el segundo día, ¿ya? Las clamidias sobre todo empiezan a partir del segundo día. Pero el primer día, si hay una conjuntivitis el primer día, generalmente es por las gotitas de gentamicina que le han puesto, ¿ya? Es una conjuntivitis química, primer día, ¿ya? Los gonococos y las clamidias son a partir del segundo día. Neonato de un día presenta inestabilidad térmica, hepatomegalia e ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neonato, inestable térmicamente, hepatovisceromegalia, ictérico. Lo más probable es que esté séptico, ¿no? Sepsis bacteriana, clave E. La forma neurotóxica de la bilirrubina en el recién nacido es... la bilirrubina, que es neurotóxica y que logra pasar la barrera hematoencefálica, es la que está en la sangre. Y la que está en la sangre es en su forma no conjugada o indirecta, ¿ya? Que no es precisamente soluble en agua, por eso necesita a la albúmina para poder andar en la sangre. Sí puede pasar la barrera hematoencefálica y esta es la que puede causar neurotoxicidad, sobre todo cuando sobrepasa los 25, el valor de 25, ¿no? ¿Y cómo se llama el estado al que evoluciona una encefalopatía por bilirrubinas? Kernicterus, ¿no? Entonces la bilirrubina no conjugada o indirecta. Siguiente. En un recién nacido 32 semanas que presenta dificultad respiratoria, posible causa, estamos hablando de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Por falta de surfactante que produce el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2. Aquí la que más se acerca es la D, pero en realidad la D no es exactamente correcta, ¿ya? En realidad para mí no habría clave, porque no hay una ausencia de surfactante por neumocito tipo 2, menos a la semana 32, donde ya ha habido algo de formación de surfactante. Lo que hay es una disminución, no ausencia, ¿ya? ¿Qué han marcado ustedes? La D, ¿no? Vamos a hacer valer la clave, pero deben saber que no es una ausencia. Probablemente en la clave A, disminución de surfactante por neumocito 1, ahí debió ser 2, ¿no? Un palito más en la clave A. Pero vamos a ver la de por correcta, sabiendo que no es una ausencia, sino una disminución. La taquimia transitoria del recién nacido se presenta y con una radiografía con imagen D. La taquimia transitoria tiene básicamente que ver con el líquido que no se ha eliminado de los pulmones, que se elimina en dos etapas. Primero, al nacimiento, al pasar por el canal vaginal, hay una compresión al tórax, y esa compresión hace que expulse el líquido de la tráquea, los bronquios hasta los bronquiolos, y luego viene una segunda fase que hay reabsorción alveolar. Los que nacen por cesáreas, al no haber pasado por un trabajo de parto y a través del canal vaginal, no han tenido expulsión adecuada de este líquido, o algunos por lo menos. Entonces, esos son los que tienen en riesgo de hacer taquipnia transitoria de recién nacido. Bueno, con eso ya tienen la A. Y el signo radiológico es precisamente la cisuritis, una radioopacidad en la radiografía, a nivel de las cisuras, que representa el líquido que no se ha podido eliminar. Clave A. ¿Cuál es el valor de velocidad de infusión de glucosa, B y G, normal en un neonato? El valor promedio es 5, el normal, ¿ya? Pero se acepta el rango de 4 a 6, la clave C. Siendo más específicos, 5. Entre 4 y 6 está bien. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se presenta en la hipoglicemia neonatal? ¿Hiperreflexia? No, más bien es una hiporreflexia. ¿Distensión abdominal? A menos que ya esa hipoglicemia haya llevado a un íleo, no suele presentar distensión abdominal. ¿Fontanelas tensas? No. ¿Hipertonía? No, más bien es una hipotonía. ¿Temblores? Sí. Temblores es una característica de la hipoglicemia neonatal. Clave E. ¿Cuál es el producto de la ovulación? Ovulación entre comillas.
en una mujer en edad fértil. Porque la ovulación ya viene cuando ya se ha formado el óvulo maduro, y el óvulo maduro se forma cuando ya ha habido fecundación. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como ovulación? El ovocito secundario, ¿no? El que se ha detenido en qué fase de su reproducción, en su segunda metafase, o en la metafase de la meiosis 2. Ovocito secundario en metafase 2 de la meiosis 2, clave C. 77. ¿En qué estadio se queda el ovocito de la ovogénesis durante la infancia de una mujer? O sea, ¿con qué nace? ¿Con qué nace? Con ovocitos primarios. ¿Y en qué estaba detenido? En su primera profase, específicamente en el diploteno. Ovocitos primarios en diploteno 1 de la profase 1, clave B. ¿Cuál no es una característica de la espermatogénesis? Alta mitosis, sí, se replica bastante. Las espermatogonias se convierten en espermatocitos, sí, las espermatogonias se convierten en espermatocitos, luego en espermátides y luego en espermatozoides, en ese orden, ¿no? El que inicia la espermatogénesis es el espermatocito primario, sí, pasa a ser secundario, luego espermátide y luego espermatozoide. ¿Necesita de la espermiogénesis para producir espermátides? No, es al revés. Las espermátides, a través de un proceso de espermiogénesis, se convierten en espermatozoide. ¿Ya? Es al revés, esta es la falsa. La espermátide hace espermiogénesis y se convierte en espermatozoide, no es al revés. Tiene una diacinesis, o sea, ya la división de la célula completa. ¿Inefectiva? Sí, por la forma que tiene, ¿no? Esto es correcto. Clave D, la 78. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el óvulo a no ser fecundado? El óvulo, otra vez entre comillas, en todo caso, ¿cuánto tiempo dura el óvulo secundario el ovocito secundario en metafase 2? 24 horas. Tiene 24 horas para hacer clic. Si no, no pasa a óvulo maduro, se pierde. 24 horas, la C. ¿Dónde nacen las células germinales primordiales? ¿Dónde subimos primerito, antes que en cualquier lugar? En el saco vitelino. Luego, ¿a dónde pasamos? A las gónadas, ¿ya? Y ahí cambiamos de nombre. O digamos ovogonias o espermatogonias. ¿Ya? Pero inicialmente las células germinales primordiales son del saco vitelino. Luego las gónadas, donde ya somos gonias. Siguiente. Cirugía. Paciente varón de 25 años que sufre quemaduras de segundo y tercer grado en un 20% de superficie corporal. Peso 65 kilos. Calcula el volumen de los fluidos que debe administrarse en las primeras 8 horas. ¿Qué regla de Parkland, no? ¿Cuánto sale? 4 por... ¿Qué es 4? Por 4 mililitros, ¿no? Por superficie corporal quemada. Solo incluye segundo y tercer grado. Se vayan a confundir. Ahí, si les ponen hay un 50% más de primer grado, eso no se incluye en la fórmula, ¿ya? Solo las de segundo y tercer grado. Bueno, aquí no lo mencionan. 4 por 20 por peso, por 65. Sale 5.200, ¿sí? 5.200. El 50% pasa en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas. O sea, en las primeras 8 horas pasamos 2 litros 600. Lo correcto es del lactato de Ringer. Lo que hacemos acá en el Perú, que es pasar cloruro de sodio, no es adecuado. Pero es lo único que tenemos. Pero debería ser, la fórmula original es con lactato de Ringer, ¿ya? 82. No corresponde a una rama directa del tronco celíaco. El tronco celíaco tiene 3 ramas directas: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática o hepática común. La clave A, que dice gástrica derecha, no es rama de la directa del tronco celíaco. Finalmente es una rama indirecta que en algún momento va a salir y se va a unir con la gástrica izquierda para irrigar qué curvatura menor, ¿no? Pero no es una rama directa. Clave A. En la cicatrización, es característica de la fase de remodelación. ¿Cuántas fases tiene la cicatrización? En general 3 fases. La primera, fase de coagulación. La segunda, fase proliferativa. Y la tercera, de remodelación. La primera fase de coagulación se caracteriza por proliferación de plaquetas, hemostasia. Dura máximo 24 horas hasta 2 días. Luego viene la etapa de proliferación. En la proliferación, ¿cuál es la célula que predomina? Fibroblastos, hasta las 2 semanas aproximadamente. Y luego viene la etapa de remodelación, que puede durar incluso hasta 1 o 2 años. Y aquí es puro colágeno, ¿ya?
Entonces, nos preguntan por características de la fase de remodelación. ¿Dura desde el día 4 al 14? No, la que dura del 4 al 14 es la fase proliferativa. Falso. ¿Se caracteriza por la hemostasia? Falso. La que se caracteriza por la hemostasia es la primera, la de coagulación. ¿En esta fase se pueden formarse cicatrices queloides? Sí, en la remodelación se forman las cicatrices queloides o las hipertróficas. Específicamente, ¿en qué subfase? De contracción, ¿ya? Dentro de la remodelación hay una fase que se llama de contracción. Ahí es donde se forman los queloides e hipertrofias. Esa es la falsa. Bueno, ¿hay proliferación de fibroblastos? No, los fibroblastos son de la proliferativa. Y la E, ¿hay proliferación de plaquetas? No, eso es de la primera, que es coagulación. Clave C. 84. En las fracturas craneales, respecto a las fracturas del peñasco, longitudinales, es falso. Las fracturas del peñasco pueden ser longitudinales o transversales, ¿sí? Las longitudinales, las que siguen la dirección del canal auditivo externo, las transversales, las que lesionan, incluyendo el oído medio interno, ¿ya? Las longitudinales son más frecuentes y como incluyen el canal auditivo pueden causar otorragia o otolicurrea, o sea, salida de sangre o líquido cefalorraquídeo por la oreja, las longitudinales. Y las transversales, el líquido, la sangre o el líquido cefalorraquídeo sale por la nariz. ¿Ya? A ver, vamos. Las longitudinales del peñasco, ¿son más frecuentes que las transversales? Sí, correcto. ¿Es más frecuente la epistaxis? Falso, la epistaxis es más frecuente en las transversales, esa es la respuesta. ¿Ocasionan hipoacusia de percepción las longitudinales? No, falso, las que ocasionan hipoacusia de percepción son las transversales. Lo que ocasionan las longitudinales son hipoacusia de transmisión, ¿ya? Es diferente. ¿Puede causar otorragia? Sí, todas correctas, falso. La clave B. 85. No es una contraindicación de la anestesia epidural. Habíamos dicho que la cifoescoliosis, la clave A, no es una contraindicación. Las demás, bueno, sí lo son. La clave B, que dice la hipovolemia, si uno de los efectos adversos de la anestesia epidural, como la intradural también. ¿Cuál es el punto de referencia para hablar de epidural e intradural? La dura madre, ¿no? Uno de los efectos principales es la hipotensión y luego también la cefalea. Si su efecto adverso es la hipotensión y el paciente está hipovolémico, pues no le pueden poner una anestesia epidural, ¿no? Aquí la clave B es contraindicación. La coagulopatía también puede hacer un hematoma a nivel del punto de punción. Las enfermedades neurológicas también, y infección en el sitio de punción puede ocasionar hasta una meningitis. Aquí la que no es contraindicación es la cifoescoliosis, aunque podría ser para algunos una contraindicación quizá relativa, ¿ya? Depende de la experiencia del anestesiólogo. Clave A. 86. En hipertensión intracraneal, corresponde a la triada de Cushing. En hipertensión intracraneal hay que reconocer dos triadas. Uno, la triada de la hipertensión intracraneal, que es vómitos, cefalea y edema de papila. Y luego la triada de Cushing, en la cual ya es un estado de coma. El paciente es ya de un estado de gravedad, la hipertensión. Y la triada es hipertensión, bradicardia y respiración irregular. La clave E. Respiración regular o de Cheyne-Stokes, que ya por lesión del tronco cerebral, ¿no? Clave E. Según la clasificación CEAP, clínica etiológica y anatomopatológica, CEAP, las varices de miembros inferiores que cursan con dolor y edema corresponden al tipo. A ver, el 0 son piernas normales, bueno, hablando de miembros inferiores, ¿no? El grado 1, se evidencian las varices, pero son asintomáticas, no hay dolor. El grado 2, se evidencian las varices, pero son sintomáticas, duelen. En el grado 3, se ven las varices, duelen y hay edema. Y eso es lo que nos preguntan, ¿no? Dolor y edema. A la 3. Si les preguntan, va a ser hasta ahí, ¿ya? Las que vienen 4, 5 y 6 ya tienen que ver con la formación de úlceras. La 4, en todo caso la 4 está esclerodérmica y no hay úlceras. En la 5 hay úlceras, pero están cicatrizadas. Y en la 6 hay úlceras, bueno, hay todo lo anterior, pero úlceras activas, sangrantes o purulentas. Son 6 tipos, 7 tipos incluyendo el 0. 87, clave C. 88. Paciente varón de 30 años a quien luego de la colocación de un catéter venoso central en la vena subclavia derecha
cursa, ¿no? Cursa con dificultad respiratoria, taquicardia, matidez a la percusión en hemitórax derecho. Radiografía de tórax, radiopacidad en tercio inferior de hemitórax derecho. Estamos hablando, si están de acuerdo, de un hemotórax post colocación de catéter venoso central en subclavia derecha, ¿no? Es un hemotórax del lado derecho, y aquí la conducta no importa ni cuánto está blanquito, si qué porcentaje, aquí hay que drenar. Colocación de drenaje torácico. Clave C. 89. Respecto al test de Malampati, general lo falso. ¿Qué es Malampati? Una evaluación de la vía aérea preanestésica para evaluar la dificultad de la intubación, ¿no? ¿Sirve para evaluar la vía aérea? Sí, es correcto. Toma como punto de referencia la visión de la úvula, sí, la úvula y las fauces en los pilares. Sigue la regla del 332. Si bien el 332 es también para evaluar vía aérea, no es parte del test de Malampati, es otro test. Son 3 dedos, al abrir la boca tienen que entrar 3 dedos, luego tiene entre el borde del mentón y el ángulo del cuello debe haber 3 dedos más, y luego 2 dedos para 332, para calcular una intubación fácil. Si no entran los 3 dedos, la boca se abre chiquito, va a ser muy complicado, pero no es parte de Malampati. Entonces esa es la falsa, clave C. El resto pronostica la posible dificultad para intubación orotraqueal, correcto. Bueno, todas son correctas, es falso. La C es la respuesta, ¿ya? En la sectorización hepática, ok, eso ya lo tienen bien claro, ¿no? La segmentación y sectorización, ya hacen su dibujito bien hecho. El sector lateral izquierdo es, ¿cuál es? 2 y 3, ¿no? Clave D. Respecto al recto, marque lo correcto. A ver, lo correcto. ¿Los cánceres del recto medio hacen metástasis al hígado principalmente? No, porque para hacer metástasis al hígado tiene que ir por vía portal, y el recto medio no va a la vena porta, sino a la vena cava, a través de los vasos ilíacos. Ya, eso es falso. La B dice, ¿el tercio superior es irrigado por ramas de la mesentérica superior? No, ¿son ramas de quién? De la mesentérica inferior. La arteria rectal o hemorroidal superior nace de la arteria mesentérica inferior. Es falso. ¿El tercio inferior es irrigado por ramas de la mesentérica inferior? Falso. El tercio inferior es irrigado por ramas de los vasos ilíacos, los pudendas. No viene de la mesentérica inferior, no viene del sistema porta. Falso. La D, ¿el drenaje venoso del tercio medio va a la vena cava inferior? Sí. El tercio superior va a la vena porta y el tercio medio e inferior van a la vena cava, ¿no? Esta es la correcta, la clave D. Respecto a las fisuras anales, la 92, ¿es correcto? ¿Es más frecuente en la línea media anterior del ano? No, es en la posterior, 90%. Falso. ¿El tratamiento de la fisura anal aguda es la esfinterotomía lateral interna? Falso. La esfinterotomía se hace en fisura anal crónica, ¿ya? En la aguda sí es tratamiento médico, baños de asiento. ¿Se caracteriza por dolor al defecar y sangrado abundante? Sí se caracteriza por dolor al defecar, pero no por un sangrado abundante. Es un sangrado escaso, rutilante, chiquito, ¿ya? No es abundante. Clave C es falso, por el sangrado abundante. La D, ¿la toxina botulínica es útil en los casos crónicos? Sí, porque actúa precisamente en la relajación del esfínter interno, ¿ya? ¿Es más frecuente la localización interesfinteriana? No, eso es para fístulas anales. La D. 93. Paciente quien llega a emergencia por haber sufrido accidente hace 8 horas. Presenta fractura expuesta de tibia. Una fractura expuesta de tibia. El tipo de herida es, si tiene más de 4 a 6 horas, es sucia, ¿ya? Que es la que nos preguntan, ¿no? Por 8 horas. Si tiene menos de 4 o 6 horas, es contaminada. 94. Bueno, la 93 es clave A, sucia. 94. Paciente de 20 años a quien se realizó cirugía por apendicitis aguda con peritonitis generalizada. Peritonitis generalizada, tienen que buscar lavado de cavidad, definitivamente. Así que con eso ya tienen la clave. Pero bueno, la clave A dice, nos tiene la correcta. ¿Presenta líquido purulento en un cuadrante abdominal? Falso. Para hablar de peritonitis generalizada o difusa hablamos de por lo menos 2 cuadrantes con líquido purulento, ¿no? ¿Requiere apendicectomía más drenaje?
No, eso es para peritonitis localizada. ¿Requiere profilaxis antibiótica o con amicacina por 3 días? Recontrafalso. Para comenzar, que no requiere profilaxis, sino tratamiento. Amicacina es incompleto. Ya un estado de peritonitis requiere para gram negativos y anaerobios, o sea, amicacina con metronidazol o clindamicina. Y por último, no es por 3 días, sino por 7 días, así que es recontrafalso. Bueno, la D es lo correcto, ¿no? Requiere apendicectomía más lavado de cavidad, clave D. 95. Respecto al cáncer de colon, marque lo incorrecto, lo falso. ¿Los pólipos adenomatosos vellosos tienen un alto índice de magnificación? Es correcto. ¿Cuáles son los tipos de pólipos adenomatosos del colon? Tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. Los que les importa a ustedes son los vellosos porque se malignizan y además porque son muy secretores, causan diarreas y secreción de electrolitos, hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, ¿no? Cuando la A es correcto. ¿El CA199 es el marcador tumoral de elección para el colon? No, el CA199 es para páncreas. Y en todo caso, ¿cuál es para colon de preferencia? CEA, antígeno carcino embrionario, para colon. Los cánceres de sigmoides cursan principalmente con obstrucción. Es correcto, los cánceres del lado izquierdo cursan con obstrucción del hemicolon izquierdo, ¿no? Esa es, ¿qué nos piden? La incorrecta, ¿no? Bueno, la B era la incorrecta, pues. CA199 es el marcador tumoral de elección, es la incorrecta. Las demás son correctas. La D dice hacen metástasis principalmente al hígado. Sí, es correcto, por vía portal. Y la adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente, es correcto. Aquí la clave es la B. 96. Paciente que sufre, ¿no? Sufre traumatismo abdominal cerrado, presenta inestabilidad hemodinámica. Hasta ahí, ¿cuál sería la clave? Si solo estuvieras, o la respuesta, ¿qué sería? Si la pregunta hubiera acabado ahí, ¿qué sería? Lavado peritoneal diagnóstico, o paracentesis diagnóstica, o en todo caso un EcoFast. Pero nos dice que se encuentra en shock, con trastorno del sensorio, hipotensión que no responde a cristaloides. Ese paciente, si no entra a sala en 1 minuto, se va a morir. Ya ahí no hay tiempo para hacer ninguna paracentesis ni nada. Y más, ni siquiera están las claves. Aquí se hace una laparotomía exploradora. Clave C. 97. Paciente que hace 8 horas sufre traumatismo por arma blanca, ocasionándole lesión de uréter derecho. En la ecografía impresiona colección de líquido libre en retroperitoneo. Una lesión de uréter con líquido libre en retroperitoneo seguramente es un urinoma. Necesitamos sacar la orina por algún lado. ¿Qué se hace entre lesiones de uréter? Nefrostomía. Podría hacerse una ureterostomía. No es, si bien no está en las claves, no sería descabellado. Pero hace 8 horas fue el accidente. Y en 8 horas la orina, créanme que el uréter lo ha cocinado. ¿Ya? La orina que ha ido saliendo y que ha formado ese líquido en retroperitoneo, a esos bordes del uréter que se quiere abocar, ese uréter está hecho una gelatina. ¿Ya? Hay que sacar la orina de ahí para que se desinflame. La orina es muy irritante para los tejidos. Y es muy importante ese tiempo que han puesto de 8 horas. A pesar que no les han puesto ureterostomía como clave, lo ideal es derivar desde más arriba, desde el mismo riñón, nefrostomía, para desfuncionalizar todo. Pero si en algún momento del examen les ponen ureterostomía, vean algún datito que haga que no sea la respuesta, ¿no? Como el tiempo de enfermedad en este caso. Clave C, nefrostomía. 98. No se encuentra en el canal inguinal de un varón. En el canal inguinal de un varón está todo lo que está en estas respuestas menos el ligamento redondo, que es contenido del canal inguinal de las mujeres. Ligamento redondo del útero. No el del hígado. Alguna vez alguien me respondió que era el del hígado. El cremaster, el funicular, nervio iliohipogástrico y el plexo venoso pampiniforme son. ¿Y cuál es la estructura más importante del canal inguinal en el varón? El conducto deferente, que no está acá. Ya. Aquí la clave B, ligamento redondo. 99. Técnica quirúrgica que realiza sutura imbrincada de la fascia transversalis más afrontamiento del tendón conjunto y el ligamento inguinal. O sea, una aplicatura de la fascia transversalis más Subacini. Es un shoelace, ¿no? La clave A, McVeigh, es tendón conjunto, ligamento de Cooper. Bassini, tendón conjunto, ligamento inguinal. Shoelace es la clave, lo que nos han preguntado. Y Stoppa y Lichtenstein son figuras con malla. Stoppa para bilaterales, Lichtenstein para unilaterales. ¿Cuál es la que se prefiere? Lichtenstein,
¿no? Tu método de elección es sin tensión, usa malla de polipropileno, 0, mínima recidiva. Probablemente no volvemos a ver este tema de hernias, son algo que he visto en un examen revisando unos exámenes de salud antiguos. O sea, ¿cuál es la complicación del uso de la cirugía de Lichtenstein? Si no es la recidiva, el rechazo al cuerpo extraño, a la malla, ¿ya? Ténganlo ahí, ya lo saben, pero recuerden, lo he visto en un banco de salud, debe ser de los últimos. ¿Cuál de las siguientes corresponde a un tipo de sutura no absorbible de estas? ¿Cuáles son las no absorbibles? Que es la que tienen que memorizar. Nylon, polipropileno, lino, ¿qué más? Acero y seda. Son poquitas las que tienen que recordar. Así que de estas, la única que es no absorbible es la seda. ¿Ok? Listo, chicos.